Hola, buenas, mi nombre es Rocío Jodar y voy a realizar un video tutorial sobre cómo trabajar la competencia lingüística en el aula a través de la escritura académica. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que los textos escritos se caracterizan por su polifonía e intertextualidad, lo que implica que se construyen a base de otros textos y aunan forma y fondo. Dada la estrecha relación que se establece entre la forma y el contenido, más allá del tradicional aprendizaje de la gramática y la ortografía, los alumnos deben conocer las convenciones sociales y literarias, las convenciones tipográficas, los mecanismos de producción y edición de textos, amén de tener conocimientos de índole sociocultural. Lo anterior se aplica generalmente en el aprendizaje de segundas lenguas, mas no suelen contemplarlo los docentes de lengua materna, que dan por hecho el conocimiento de ciertas habilidades por parte del alumnado por el simple hecho de ser nativo. No obstante, la escritura es una actividad realmente compleja, pues implica diversas microhabilidades como el diseño de objetivos, la lectura de modelos textuales, la escritura y lectura de borradores, prestando especial atención a la corrección de errores, la escucha interior y la articulación del pensamiento. En el caso de que el alumnado esté poco avanzado en la redacción de textos, el docente puede introducirla en el aula de forma colectiva. Asimismo, se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de escritura en el aula. Según la metodología, puede ser extensiva y realizarse fuera del aula o intensiva. Según su objetivo, puede ser académica, apuntes, exámenes, esquemas, funcional o creativa. Según su visibilidad, puede ser pública o privada. Y finalmente, según su componente social, puede ser individual o colectiva. La escritura académica consiste en la redacción de cualquier texto perteneciente al ámbito académico. Tiene siempre un propósito muy bien definido: aprobar un examen, divulgar información, recoger información. Se trata de una tarea compleja en la que intervienen numerosas microhabilidades lingüísticas, así como una gran cantidad de conocimientos interdisciplinares. Asimismo, es esencial para el aprendizaje del alumnado. A continuación vamos a mostrar una propuesta de trabajo de apuntes en el aula. Los apuntes son esenciales para el alumnado, ya que les permiten sistematizar la información que reciben en el aula. A menudo requieren de un esfuerzo de síntesis por su parte. No obstante, también se puede dar en ocasiones en las que el alumnado deba ampliar la información recibida. Asimismo, en los primeros cursos, el docente debería ayudar en su redacción y revisar su calidad. ¿Cómo preparar los apuntes? Normalmente los alumnos no suelen ser conscientes de la necesidad de revisar los apuntes, de modo que generalmente anotan en clase todo aquello que consideran oportuno y, sin revisarlos, proceden a la memorización de los mismos. No obstante, se trata de una actividad que debe secuenciarse en tres fases. Antes de la redacción, se debe preparar la información que se quiere recoger y sistematizarla. Para ello, se puede proceder a subrayar el texto y organizar las ideas principales a través de un esquema. Es imprescindible comprobar la veracidad de la información que se posee, porque en ocasiones se pueden originar fallos durante el proceso de copia. En caso de ser necesario, se debe contemplar qué información nueva se debe añadir y proceder a su búsqueda y sistematización. Para organizar la materia se pueden usar esquemas de llaves, mapas conceptuales, organigramas, líneas del tiempo, etc. Estos esquemas se pueden incluir al final de los apuntes con el objetivo de favorecer el estudio. Asimismo, existen programas informáticos especiales para la realización de esquemas, como por ejemplo CMATool. Durante la redacción, el alumno debe resumir los aspectos más importantes del libro de texto, de la clase, etc., a la par que integra la nueva información que considere oportuna. El texto resultante debe ser coherente, lo más claro posible y organizarse en párrafos. Se pueden seleccionar imágenes que acompañen al texto y favorezcan la memorización. Asimismo, se debe seleccionar un vocabulario específico: dendrita, ácido, metalenguaje, es decir, se deben usar tecnicismos. Finalmente, se deben incorporar epígrafes que ayuden a realizar una búsqueda rápida de información. Tras la redacción, a pesar de tratarse de escritos privados no dirigidos a un destinatario ajeno, es esencial corregir los errores que se detecten, con el objetivo de no memorizar datos erróneos, errores ortográficos, de puntuación o errores gramaticales. Para ello es necesario leer los apuntes antes de abordar su estudio. Además, el docente debe supervisar la versión final de los mismos siempre y cuando sea posible. Otro tipo de texto académico clásico es el examen. Los exámenes que más esfuerzo suelen demandar por parte del alumno son los de desarrollo. El alumno debe leer con cuidado las preguntas antes de proceder a la redacción de la respuesta. Asimismo, debemos inculcarle que los exámenes de desarrollo no solo consisten en vomitar información, sino en responder de una forma coherente a una pregunta. Para ello, es bueno enseñar a los alumnos a redactar textos argumentativos con una estructura clara: introducción, exposición de los hechos, argumento y conclusión.
Cuando evaluamos exámenes, se deben evaluar también aspectos ortotipográficos, como la claridad en la letra, la existencia de márgenes, la limpieza. Es decir, se les debe inculcar que la presentación importa. Se debe contemplar el contenido y la forma, qué dice y cómo lo dice. No obstante, a pesar de ello, debemos ser conscientes de que se trata de un momento de tensión que puede activar el filtro afectivo del alumno y producir su bloqueo mental. De nuevo, dividimos la redacción de exámenes en tres fases. Antes de la escritura, en clase, se deben dedicar sesiones de repaso tanto al contenido como a las cuestiones relacionadas con la redacción. El docente debe dar instrucciones precisas que no den lugar a dudas. Se pueden mostrar exámenes de otros años como modelo y además se debe intentar tranquilizar al alumnado para que éste se acerque a la prueba con una buena predisposición. Durante el examen, antes de comenzar, el docente debe recordar la importancia de la realización de esquemas que sistematicen la información que se quiere plasmar, así como de dedicar un tiempo a la lectura atenta de las preguntas y a la revisión del escrito. En el caso de que un alumno se bloquee, el docente puede hablar tranquilamente con él, restando la importancia al problema. Asimismo, en caso de que algún alumno no comprenda una pregunta, el docente puede formularla con otras palabras para favorecer su comprensión. Tras el examen, es esencial que el alumno no solo se fije en su calificación, sino en sus errores y en los comentarios y recomendaciones del docente. Si un alumno presenta numerosos errores de redacción, podemos pedirle que, como tarea, redacte nuevamente el texto en casa a partir de, en esta ocasión, de las recomendaciones de mejora del docente. De este modo, el alumno trabaja la forma y el contenido en dos ocasiones, lo que refuerza su aprendizaje. Por último, no debemos olvidar que el sistema educativo actual se basa en el aprendizaje competencial, por lo que este tipo de actividades fomentan el desarrollo de la competencia lingüística y comunicativa del alumnado. En conclusión, el trabajo de la escritura académica no debe convertirse en un mero regurgitar de información, sino en un proceso de creación reglada de textos. Muchas gracias.